Hola, buenos días. Me llamo Li Yunwang, soy profesora de chino, catalán y español, traductora y formadora intercultural. También soy investigadora independiente de chino, español y catalán como lenguas extranjeras. Bienvenidos y bienvenidas a mi presentación. En esta ponencia titulada 4 tipos de confusión de oclusivos en la pronunciación de estudiantes sinófonos, voy a presentar los resultados de un trabajo sobre la producción de los oclusivos del catalán por parte de hablantes nativos chinos. Este trabajo se inserta en el campo de lingüística aplicada y más concretamente en el ámbito de enseñanza del catalán como lengua extranjera. Estudia la pronunciación de ptk y bdg por parte de hablantes nativos del chino estándar o el mandarín y el putonghua, tomando palabras del catalán como objeto de estudio. Como el catalán y el español comparten el mismo inventario de oclusivos, consideramos que los resultados de este estudio también tienen valor para la enseñanza de la pronunciación del español para estudiantes chinos. Este estudio está formado por 3 partes. La primera, de contraste de inventario y distribución silábica, está basada en el análisis contrastivo y la noción de transferencia lingüística y tiene el objetivo de contrastar los oclusivos del catalán, el español y del chino estándar para prever los problemas que pueden tener los estudiantes sinófonos al pronunciar los 2 idiomas románicos, así como los errores que pueden presentar. La segunda parte está apoyada por la teoría de análisis de errores y la noción de interlengua. Pretende analizar los errores reales en la parte práctica que presentan los informantes sinófonos, basándose en un corpus formado por 110 palabras del catalán con oclusivos en diferentes posiciones silábicas. La última parte pretende analizar las causas de los errores y proponer estrategias didácticas para corregir la pronunciación de los hablantes sinófonos. Se aplica 2 metodologías, la de contraste fónico en la parte de análisis contrastivo de los oclusivos de las 3 lenguas a partir del AFI y el pinyin, y la de gradación de prioridades que considera de prioridad alta las desviaciones básicas para la inteligibilidad, de prioridad baja las imprecisiones que no afecten a la inteligibilidad y últimamente de atención esporádica los acentos extranjeros que no causen problemas de inteligibilidad. El corpus está formado por 110 palabras del catalán como oclusivos en todas las posiciones silábicas posibles. Hemos intentado incluir parejas mínimas, por ejemplo, pot y bot, tos y dos, col y gol. Los informantes son 20 estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Barcelona, que residían en Barcelona metropolitana al momento de la entrevista. Hablan el chino estándar como lengua materna y habían aprendido el español e inglés como lenguas extranjeras y tenía un nivel intermedio o avanzado de estos 2 idiomas. Su nivel de catalán varía mucho. 10 de ellos solo habían hecho cursos iniciales del catalán, otros 5 habían hecho más cursos o tenían más relación con la gente catalana y los otros 5 habían hecho un año de curso intensivo o son hijos de inmigrantes que se habían escolarizado en Cataluña. En este trabajo se implican 3 tipos de oclusivos, los sordos no aspirados, ptk, y los sordos aspirados, ptk, y los 3 sordos en 3 sonoros, b, d y g. La diferencia principal entre los 3 tipos de oclusivos consiste en el tiempo de ataque de la sonoridad, es decir, el tiempo que transcurre entre la cancelación del bloqueo entre los órganos articulatorios en contacto y el comienzo de la vibración de las cuerdas vocales.
En caso de los sonoros, las cuerdas vocales comienzan a vibrar antes de que se separen los órganos en contacto, que son los labios en caso de P y B, lápice lingual y la parte interior de los incisivos superiores en caso de T y D, y el postdorso y la zona velar en caso de K y G. Por eso, los sonoros tienen un valor BOD inferior a 0. En cambio, los sordos no aspirados tienen un valor igual o aproximado a 0 porque las cuerdas vocales comienzan a vibrar casi en el mismo momento de la explosión. En caso de los sordos aspirados, el valor BOD es superior a 0 porque las cuerdas vocales no comienzan a vibrar en el mismo momento de la explosión, sino con un retraso en que sale un flujo de aire por la boca. La figura a la derecha ilustra el flujo de aire que sale después de la explosión y el cierre de la glotis. El contraste de inventario entre 4 idiomas. En catalán y español hay 3 oclusivos sordos P, T, K y 3 sonoros B, D, G. Los 3 sonoros corresponden a 3 oclusivas sonoras B, D, G y 3 aproximantes como alófonos de las oclusivas sonoras. En chino hay 3 sordos no aspirados y 3 sordos aspirados. En inglés hay 3 sordos y 3 sonoros. Las oclusivas sordas no aspiradas son alófonos de las sordas no aspiradas. El catalán tiene un modelo de estructura silábica más compleja que la del español y del chino. En todas las 3 lenguas, la taque y la coda son opcionales. En catalán, la taque puede contener al máximo 2 consonantes y la coda al máximo 3 consonantes. En español, la taque y la coda pueden contener al máximo 2 consonantes. En chino, la taque al máximo puede ser formado por una consonante y a la coda no puede presentar un oclusivo, porque en la coda solo se pueden presentar las paravocales, la nasal, dental o velar. Aunque en chino no existen sistemáticamente los oclusivos sonoros, los hablantes de este idioma pueden pronunciar los sordos con sonorización en posiciones átonas no iniciales. Por ejemplo, papa como pava es un fenómeno idiosincrático que varía entre personas y tipos de discurso. Por ejemplo, discurso rápido o discurso cuidado. Y los hablantes no son conscientes de la sonorización. Por eso no consideramos los sonidos sonoros alófonos de los sordos. Los resultados del estudio consisten en 4 tipos de confusión. La primera confusión es el ensordecimiento de los sonoros, porque en chino no existen sistemáticamente los oclusivos sonoros y por eso hemos previsto que pueden pronunciar los sonoros como sordos. En la parte práctica hemos detectado varios errores de este tipo. La segunda confusión es sonorización, que es la transferencia de la costumbre de sonorización idiosincrática de ptk átonas en chino a la pronunciación de palabras catalanas. La tercera confusión es la aspiración, es una otra transferencia de sonidos propios del chino en la pronunciación del catalán. Al final hay otro tipo de confusión de sonoridad, que es la ultracorrección.
Este tipo de sonoridad, de no distinción de sonoridad, no hemos previsto en la parte de análisis contrastivo, pero hemos detectado en la parte práctica. Es decir, los informantes chinos pueden pronunciar los oclusivos sordos o sonoros al azar. Discusiones generales. Hemos observado que en comparación con la articulación de los oclusivos sonoros, la distinción de sonoridad es un rasgo mucho más difícil de adquirir y la confusión en este sentido es bastante persistente. Los estudiantes de nivel inicial o básico tienen más dificultades para articular los sonidos propios del catalán que no existen en el chino, por ejemplo, los oclusivos sonoros. Por eso puede presentar de vez en cuando el ensordecimiento, por ejemplo, gordo pronunciado como corto. Y también puede presentar sonorización de, por ejemplo, patata como patada. Pero los informantes que hayan dominado la articulación de los sonidos sonoros pueden cometer el error de ultracorrección. Pueden pronunciar los oclusivos sordos o sonoros al azar o depende de la costumbre de cada uno. Más ejemplos. Si pronuncian tiene como tienen, es un caso de ultracorrección. Si pronuncian también como también, es ultracorrección o sonorización con ensordecimiento. Si secreto, pronunciado como secreto, es ultracorrección con sonorización. ¿Cómo corregir la no pronunciación de los oclusivos sonoros? Proponemos comenzar con la práctica de las palabras con p, b, d, g en posiciones átonas precedidas de nasales con el mismo lugar de articulación. Por ejemplo, la rambla, septiembre, tumba, sindria, condición, rotunda, que significa glorieta, lengua, sangre y engañar. Podemos justificar la eficacia de este método con los resultados, los pocos casos de ensordecimiento de b, d, g en posiciones átonas no iniciales y los abundantes casos de sonorización de oclusivos sordos en posiciones átonas no iniciales. La conclusión es que la pronunciación de los oclusivos del catalán y el español es problemática para los hablantes sinófonos y estos pueden presentar diferentes tipos de errores durante todo el proceso de interlengua. Al principio pueden tener más dificultad para articular los sonidos propios del catalán o del español, pero después pueden presentar la ultracorrección, la confusión de la sonoridad. Y la distinción total es un objetivo final que cuesta mucho tiempo para lograr. Para superar los problemas articulatorios son importantes tanto el soporte docente como la toma de conciencia de los alumnos propios para autocorregir su pronunciación. Los docentes tienen la tarea de enseñar explícitamente la pronunciación tanto de la lengua de origen como la lengua extranjera. Eso tiene importancia para la mejora de la intercomprensión y el aumento de la sensibilidad de los rasgos distintivos. Los estudiantes mismos tienen la tarea de toma de conciencia, de autocorregir la pronunciación y de articular y vocalizar con cuidado, especialmente para corregir los errores de ultracorrección. Eso es todo. Gracias. Bueno, eso es todo lo que quería explicar en esta ponencia.
Si tenéis cualquier pregunta, duda o comentario, no dudéis a decirme. Gracias.